pasión en mi interior. Fluyendo está, fluyendo está. Nunca más la detendré. Me entrego hoy, me entrego hoy. Bueno eres Dios, tu vida diste por mí. Te alabo con fervor, me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Cada aliento de mi ser es para ti, no vuelvo atrás. Tu llamado seguiré, lo que soy te entrego hoy. Bueno eres Dios, tu vida diste por mí. Te alabo con fervor y me entrego todo a ti. Y me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Es tuya por siempre toda mi pasión. Te entrego por siempre todo mi amor. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Es tuya por siempre toda mi pasión. Te entrego por siempre todo mi amor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas,
hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Y majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual.
Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y
no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a los que hoy nos acompañan pues en este culto de celebración, hoy domingo 21 de marzo del 2021. Un culto de celebración en donde alabamos, exaltamos, adoramos a nuestro Dios de una manera virtual por el momento, pero realmente para nosotros es un momento muy especial porque permite pues que podamos compartir la palabra del Señor y al mismo tiempo pues reflexionar un poco sobre nuestro actuar en un tiempo en que podemos abrir nuestro corazón también a nuestro Dios, aunque lo hacemos de una manera diaria, no continua, tenemos una comunión con nuestro Dios, pero también pues es necesario hacerlo conjuntamente y por eso damos gracias pues a cada uno de los que pues de una manera virtual se conectan con nosotros porque todos estamos en el mismo espíritu. Le damos pues nuevamente la más cordial bienvenida. Vamos a orar, puesto que el Señor hoy pues va a seguir pues enseñándonos sobre el Sermón del Monte. Pues es un discurso pues que nuestro Señor mismo lo dio cuando nosotros pues comenzamos a leer, pues la profundidad de su enseñanza es tal que realmente lo que nosotros pues no nos cansaremos de decir, que lo único que hacemos es dar unas cuantas pinceladas porque de la profundidad de su enseñanza, porque donde
lo miren, pues podemos sacar miles y miles de enseñanzas al respecto. Pero en fin, pues vamos a orar para dar inicio pues al mensaje de este día. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en que de una manera conjunta, pues como iglesia, de una manera virtual, estamos juntos alabándote, glorificando, exaltando tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Gracias también porque a pesar de todas las limitaciones que hay, pues para poder estar reunidos juntos, alabándote, pues lo hacemos ahora de una manera virtual. Gracias también, Señor, porque no, pues a pesar de estos inconvenientes, tu palabra pues no fue objeto de limitación, sino muy por el contrario, pues Señor, pues como quien dice, impulsaste a la iglesia a utilizar las redes sociales y de esa manera pues llegar a mucha más gente con la predicación de tu palabra. Así que te damos gracias y exaltamos tu nombre. Gracias también, Señor, por estos momentos en los que estamos viviendo y también oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando momentos muy difíciles. También, Señor, en donde la necesidad pues económica ha tocado la puerta, en donde también pues la necesidad de sanidad también ha tocado la puerta de muchos hogares. Señor, también el luto, la tristeza también ha tocado la puerta de muchos hogares y oramos por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes lo que cada uno necesita. Así que oramos, nos ponemos, Señor, en el lugar de ellos y nos aunamos a su clamor, a su dolor, a su necesidad, Señor, para que tú puedas suplirla de acuerdo con tu voluntad, Señor. Bendito seas, pero oramos también porque en este tiempo tan difícil, pues también pues hayan corazones arrepentidos, que corazones que puedan buscarte, corazones que fueron endurecidos y que sean pues quebrados para que puedan, Señor, recibir tu palabra, que puedan rendirse a ti, Señor, y realmente podamos comprender que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, que tú tienes el control total y absoluto de todo. Padre Santo, enseñoréate en todo lo que hablemos en esta mañana. Háblanos tú directamente a nuestros corazones, que tu palabra quede anidada en lo más profundo de nuestro ser, que eche raíces también y que la podamos poner por obra, pues para dar fruto de arrepentimiento en donde todos puedan ver que existe un Dios santo, un Dios que renueva, un Dios que transforma, un Dios que levanta, un Dios que realmente pues es santo y misericordioso. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pues bien, como dijimos, vamos a seguir con nuestra exposición del Sermón del Monte. Entonces, para ubicarnos dentro del tema que vamos a enseñar en esta mañana, pues vamos a hablar un poquito del contexto en el que fue dicho el tema que vamos a conversar. Nuestro Señor, pues vamos a reposar un poquito lo que hemos estado conversando en los mensajes anteriores. Nuestro Señor enseñó pues la regla de oro como principio a aplicarse pues en la vida de todo cristiano. ¿Cuál es ese principio? Pues en la regla de oro, ¿no? En donde dice, haz a los demás lo que quieras que ellos hagan contigo. En otras palabras, eso es lo que nos está indicando, pues es la regla de oro como principio a aplicarse pues en la vida de todo cristiano. Y después de ello, Jesús nos enseña que existen dos puertas, una ancha y una estrecha. Y la puerta estrecha conduce pues a un camino angosto. Y la puerta ancha conduce pues a un camino espacioso. La elección de la puerta pues determinará también el destino. La elección de la puerta que tú escojas pues va a determinar pues el destino. Y Jesús nos recomienda pues que entremos por la puerta estrecha. ¿No? De ese mensaje ya lo estuvimos conversando.
Esa puerta es tan estrecha, pues que solamente entras tú, no puede entrar tu equipaje, no puede entrar tu vida pasada, no pueden entrar tus pecados, todo, solamente entras tú y te lleva una vida, pues, en un camino angosto, en donde ese camino, pues, implica que tú te puedas negar a ti mismo, que cargas la cruz y que realmente puedas servir a nuestro Dios, negándonos a nosotros mismos. Luego de ello, pues también Jesús nos advierte sobre los falsos profetas y nos enseñó cómo poder identificar a esos falsos profetas y nos indica que lo podemos hacer a través de su calidad de vida. Y esta advertencia es muy necesaria pues conocerla porque la enseñanza de estos falsos profetas nos conducen pues a la elección de la puerta equivocada, nos inducen a querer entrar por la puerta ancha, no con ese camino espacioso en donde pensamos que estamos siguiendo al Señor, porque estas dos puertas tienen pues un mismo letrero, al cielo, ¿no? Pero una realmente conduce al cielo y la otra no, la puerta ancha pues y espaciosa es en donde todos quieren entrar, pero sin arrepentimiento, sin un cambio genuino en sus vidas. Quieren entrar con sus pecados acomodándose, pues tratando de que más bien en vez de acomodarse a las normas de Dios, quieren más bien que las normas de Dios se acomoden a sus vidas. ¿Verdad? Eso estuvimos conversando. Ahora, completa su enseñanza sobre la realidad y las apariencias. Es decir, pues comienza a enseñarnos sobre la profesión y la conversión. Y destaca quién realmente entrará en el reino de los cielos. Así que vamos a verlo. Está en Mateo, en el capítulo 7, los versos del 21 al 23. Y la Escritura nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, una porción de las Escrituras bastante fuerte que nos invita a reflexionar y al mismo tiempo pues nos invita pues a meditar un poco sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y al mismo tiempo cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, en estas expresiones, pues que acabamos de leer, Jesús, pues lo primero que nos indica que hay una entrada al reino. Y para entrar a ese reino no se trata de una profesión o una declaración, sino de una auténtica conversión. Entonces, podemos deducir, pues, que además del peligro de la falsa enseñanza, hay otro tan grave como lo es, pues, el de vivir autoengañado. Algunos continuamente llaman a Jesús Señor y lo hacen insistentemente, ¿no? Dicen, Señor, Señor. Ahora bien, en el contexto hebreo, cuando pues se menciona dos veces un título, es como se utiliza, pues, es como utilizar el superlativo, o sea, destacarlo, agrandarlo, darle la importancia. La expresión, pues Señor, Señor, hace referencia a que a estas personas conocían a Jesús o conocen a Jesús. El verbo usado en el griego sugiere pues una acción continua, es decir, que estas personas estaban usando continuamente el nombre del Señor. Pero Jesús advierte el peligro que supone pues una simple profesión o declaración sin conversión, porque dice que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, muy claramente, pues nuestro Señor incluye las consecuencias de una vida de piedad aparente que descansa, pues, en conceptos, que descansa, pues, en normas, pero no en fe. Y ese es justamente el peligro de la religión, que utiliza el nombre
pero no reconoce el señorío de Jesús en sus vidas. No reconoce el señorío de Jesús y por tanto no le entregan sus vidas. El Señor Jesús nos está enseñando que no es suficiente pues tener una doctrina correcta, o sea, saber que el Señor, que Jesús es el Señor. No solamente es suficiente tener esa doctrina, no es suficiente tampoco de que el nombre sea pronunciado pues continuamente para entrar en el reino de los cielos. De eso nos está enseñando. No se trata de tener la doctrina correcta de que Jesús es el Señor, ni que tampoco le estés repitiendo continuamente. Pues no, eso no es suficiente para que podamos entrar al reino de los cielos. Cristo muy claramente nos advierte que la salvación no se alcanza por el mero hecho de decir Señor, Señor, porque continuamente vemos esas expresiones en la calle. Sí, ¿crees en el Señor Jesús? Sí, cree. ¿Sí es el Señor? Sí, Señor, Señor. Todos lo expresan. El Señor, mi querido hermano, está en la boca de ellos, pero su corazón está lejos. Muy bien, decía el profeta Isaías al respecto. Vamos a leerlo. Está en Isaías, en el capítulo 29, el verso 3. Y dice pues el Señor, pues este mundo se acerca, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que el profeta Isaías mencionaba muchísimos años atrás es una realidad que hasta hoy la estamos viviendo. El verdadero creyente, pues mi querido hermano, no es el que confiesa solo con su boca, sino que también ha tenido que creer en su corazón. En Romanos 19, pues el apóstol Pablo pues nos dice al respecto, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, mi querido hermano, no es suficiente pues un mero fervor externo, sino ni tampoco un celo superficial. No es suficiente. Estas personas a quienes Jesús habla no dicen pues una vez Señor, sino que lo reiteran y le dicen 2 veces Señor, Señor, simbolizando de esta manera que enfatizan aquello que reviste pues una apariencia espiritualidad o una aparente espiritualidad. Estas personas pueden hacer gran variedad de obras como para el Señor, pero en realidad la hacen para ser vistos por la gente. No lo hacen con la actitud correcta del corazón. Pueden hablar de repente como hijos de Dios, pueden hacer las cosas que hace un hijo de Dios, pueden abstenerse de las cosas que se abstiene un hijo de Dios, pueden ir a los lugares en donde va un hijo de Dios, pero nunca serán hijos de Dios si no nacen de nuevo, si no hay una auténtica conversión. La evidencia, mi querido hermano, no está en las formas, sino en el fondo. Cristo nos dice que solo entrarán los que hacen la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre es que las gentes crean a quien Él ha enviado a este mundo. Y esto muy claramente lo dice en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, es tan contundente este versículo que nos dice, pues muy claramente que la salvación fue por amor. Y la salvación es a través de su Hijo, Jesucristo, y lo hace por medio de la fe en Jesucristo. Y todo aquel que tenga, pues alcanzará
la vida. El que tenga fe en Jesucristo alcanzará la vida eterna. Es para todos, para todo el que cree. Es contundente este versículo de Juan 3:16. Entonces, no es cuestión de una mera profesión, una simple declaración, sino el ejercicio de la fe en el Salvador. La verdadera fe, mi querido hermano, se manifiesta en obediencia. No se puede hablar de salvación sin hablar también de obediencia. La conversión de los habitantes de Tesalónica se hizo evidente pues cuando ellos les predicaron el Evangelio e inmediatamente ellos dejaron de servir a los ídolos y comenzaron a servir a Dios. Esa es la evidencia de que uno es salvo. El hombre, pues, el hombre que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, pues es desobediente. Tanto por su condición propia, ¿no? Como pues por esa inclinación que tenemos continua, pues, de desobedecer. La obediencia, pues, es contraria a la forma de ser a causa del pecado de aquellas personas que no han sido regeneradas. La regeneración, mi querido hermano, produce pues un cambio profundo. Los que eran desobedientes y que eran hijos de la ira pasan a su condición pues de ser obedientes. El llamamiento de Dios a salvación tiene que ver pues con una vinculación a la obediencia. Y esa es la enseñanza bíblica. Vamos a primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 2. Y dice, elegidos, o sea, tú y yo hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces esto quiere decir que Dios no nos llamó pues a una obediencia puntual, solamente hagan esto, no, sino a una esfera de obediencia que forma parte esencial de la vida del creyente. La voluntad de Dios para el creyente, pues en la esfera de la obediencia, es la santificación. Ahora, ¿qué es declarado santo? Pues es separado, es decir, separados del mundo para una entrega incondicional y sin reservas a Dios. Ese estilo de vida, mi querido hermano, solo es posible cuando se asume pues el compromiso de un seguimiento fiel y se deja al Señor pues la conducción de toda su existencia. Llamar Señor, Señor, implica pues hacer todo lo que Él dice. Si tú le dices Señor, Señor, pues te hay que hacer lo que Él nos dice. En Lucas 6:46 nos dice, Jesús, hablándote a ti y hablándome a mí, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, si tú llamas a Jesús Señor, Señor, entonces debemos hacer todo lo que Él dice. El que es mero oidor nada más que de las Escrituras y no hace la voluntad del Padre, pues se está engañando a sí mismo y no entrará al reino de los cielos. No se trata de una profesión, sino de una auténtica conversión. El segundo aspecto que también en esta porción de las Escrituras que acabamos de leer es que la entrada al reino de los cielos no es por obras, mi querido hermano. Miren, Dios estableció para todos los hombres la muerte y después de la muerte viene el juicio. Y eso está en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 9, el verso 27. Entonces, a los hombres no les queda pues otra opción que después de la muerte
tenemos que compadecer ante el juicio que Dios ha establecido. En aquel día, el libro de la vida será abierto como testimonio para todos. No aparecerán, mi querido hermano, no aparecerán sus nombres inscritos de aquellas personas que solo tuvieron una profesión, una declaración. No estarán aquellos que fueron religiosos, sino estarán los nombres de aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y una fe que se manifiesta, pues, en frutos de arrepentimiento. Ese día no habrá rectificación. En Efesios, en el capítulo 2, los versos 8 y 9, nos dice, porque por gracia sois salvos. O sea, nosotros somos, no es que merezcamos la salvación, sino que es un regalo de Dios. Y ese regalo es por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, y no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, tú no vas a ser salvo por obras. Los muchos a los que se refiere esta porción de las Escrituras, muchos me dirán, Señor, Señor. O sea, los muchos son los mismos, ellos que tomaron la decisión de entrar por la puerta ancha, por el camino espacioso. Aquellos que comienzan a transitar pues libremente y están con sus mochilas, con su pues estilo de vida y también con sus propios pecados sin arrepentimiento. Aquellos que entraron por la puerta ancha y transitaron por el camino ancho, espacioso, procurarán pues buscar una disculpa a su pecado que les permita pues escapar del juicio de Dios. Y entonces le dirán, Señor, Señor, ¿no? ¿Por qué le dirán Señor, Señor? Porque era la costumbre religiosa con la que ellos actuaban mientras vivían aquí en la tierra. En ese día también, como aquí en la tierra, mientras vivían, le decían Señor, Señor, el día del juicio también pues, se presentarán así y le dirán Señor, Señor. Entonces esto nos hace ver pues que en ese día todos van a reconocer absolutamente de que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Ellos clamarán en la pretensión de ser oídos y que el Señor preste pues atención a sus argumentos, con el propósito pues de no ser condenados eternamente, apelando ¿a qué? A sus obras religiosas mientras estaban aquí en la tierra. Ellos pues habrían hecho de repente muchas cosas usando el nombre de Dios y ellos pues presentarán los siguientes argumentos que Jesús muy claramente los da a conocer. El primer argumento le dirán, mira Señor, Señor, estamos aquí, pero sabes, nosotros hemos profetizado en tu nombre. Quiere decir que de repente habrían sido predicadores sanos, enseñando la doctrina correcta, alimentaban, consolaban y exhortaban a los creyentes. Pero ser predicadores elocuentes, mi querido hermano, no es sinónimo de salvación. Si no, revisamos las Escrituras y encontramos a Balaam. Balaam profetizó en el nombre del Señor, pero él nunca fue salvo. E incluso las Escrituras lo incluyeron como los réprobos. Y eso está en Judas 11. Judas 11 nos dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, quiere decir que simplemente se habían alquilado pues como profetas, pero realmente era la expresión del engaño y de la codicia. Otro que profetizó también fue Caifás, y Caifás tampoco fue salvo. Cuando pues Caifás pues profetiza que era necesario que alguien muera para que lo salve. ¿No? Él profetiza, pero sin embargo no fue salvo. Entonces, esto también de que decir Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre. Esto nos hace ver que estos profetizaban en el nombre del Señor como el objeto, pues, de poder dar credibilidad a su mensaje. Pero sabes, mi querido hermano, ellos nunca fueron enviados por Dios para hablar en su nombre. El segundo argumento que se presentarán, pues, en el día del juicio, será: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y esto, pues, nos habla de repente de una relación más estrecha con Dios. Pero, sin embargo, pues estas manifestaciones de autoridad sobre Satanás y sus demonios surgen en efecto no por quien los expulsa, sino por el nombre que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad suprema de Dios y es obedecido sin remedio por los mismos demonios. Por eso, el que echa fuera demonios, pues no es evidencia de salvación. Si no, veamos y analicemos y comprendamos las Escrituras. Veamos el caso de Judas. Judas, durante el tiempo de ministerio en el que fue enviado por Jesús junto con los otros 11 discípulos a predicar el Evangelio, practicó con éxito esa autoridad. Jesús les había dado autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Vamos a leerlo en Lucas 9, en el capítulo, Lucas capítulo 9, versos 1 y 2, y dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Unos versículos más adelante, o en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, Lucas, pues leemos que Jesús hizo lo mismo con otros 70. Y esos 70 regresaron gozosos diciéndole al Señor, en Lucas 10, 17, dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos experimentaron y echaron fuera demonios por la autoridad que Cristo les dio. Ahora bien, ellos echaron fuera demonios. Judas experimentó eso, pero sin embargo, Judas nunca fue salvo, porque era el hijo de perdición. En el comienzo de la iglesia, también un grupo de judíos exorcistas utilizaban el nombre de Jesús para echar demonios. Sin embargo, no se sabe si ellos fueron salvos. Y eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del verso 13 en adelante. Entonces, nuestro Señor hizo pues una severa advertencia sobre la base del verdadero gozo y la segura esperanza. En Lucas 17:20 nos dice: no os regocijéis de lo que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso debemos regocijar, no de echar fuera demonios, sino que realmente nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, si es que realmente tú has tenido una auténtica conversión. Hoy en día, pues existen muchos obradores de milagros, curanderos, exorcistas, que afirman trabajar para Jesucristo, pero son engañadores. Y esto nos lleva, pues, al tercer argumento. Y el tercer argumento dice: Señor, Señor, pero también en tu nombre hicimos muchos milagros. El texto, el griego, literalmente se lee muchos poderes, o sea, es decir, obras poderosas. Sin duda alguna, pues se trata de milagros. Ahora bien, reflexionemos esto, mi querido hermano, para poder entender esto. Miren, los dones de lenguas y las sanidades, pues recomiendan a una persona ante el mundo. El mundo, pues, va a mirar que de repente una persona pueda hablar en lenguas, o de repente pueda hacer un milagro, va a tener, los ojos del mundo van a estar en él.
Pero la santidad genuina es lo que realmente acepta a Dios. La santidad genuina es lo que acepta a Dios. Ahora, la gracia puede conducir al cielo a una persona sin que obre milagros. Tú y yo aceptamos la gracia, aceptamos la obra de Jesucristo, la recibimos, nos apropiamos de ello y podemos ir al cielo. Porque seremos transformados, seremos regenerados en el poder del Espíritu. Pero el hacer milagros nunca te llevará al cielo. Nunca llevará a ninguna persona al cielo el hacer milagros sin que recibas la gracia. Bien, entonces, 3 argumentos que son desechados, 3 argumentos que nos invitan pues a la siguiente y sincera reflexión. 3 argumentos. ¿Cuáles son? En tu nombre, Señor, pues profetizamos. En tu nombre, Señor, pues echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, hicimos milagros. ¿Qué reflexión nos invita a esto? Miren, en la iglesia, mi querido hermano, hay auténticos creyentes, pero muchos simplemente son meros profesantes, que declaran con su boca nada más. Personas que de repente conocen la doctrina, incluso predican la palabra, son asiduos asistentes a las reuniones, no se pierden ningún curso, participan en la alabanza, participan en la oración, pueden definir, pueden darse cuenta la sana doctrina, pueden discernir la doctrina adecuada del Señor, pero nunca en su vida han entregado, su vida la han entregado a Cristo. Nunca su vida la entregaron a Cristo. Dentro de la iglesia también hay algunos creyentes que son hijos de realmente pues personas que fueron fieles creyentes, pero no por eso son salvos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no tiene nietos, por si acaso. Dios no tiene nietos, sino solo tiene hijos en la fe, en Cristo Jesús. Solo los que creen en Cristo Jesús con el corazón son los que han recibido el perdón de pecados y la vida eterna. Por último, también, pues, en esta porción de las Escrituras nos habla sobre el rechazo al reino. Son rechazados al reino quienes tienen pues una profesión falsa, una declaración falsa. El veredicto del juez será pronunciado pues ante los alegatos de los acusados. Ya escucharon sus argumentos y dirán, pero Señor, nosotros pues hemos profetizado, pues Señor, por nosotros hemos echado fuera demonios en tu nombre. Señor, nosotros hemos hecho milagros en tu nombre. Y aquí ya no se trata pues de una acusación fiscal, sino que realmente es una sentencia judicial, donde Dios va a tomar una decisión. Y el juez, mi querido hermano, no va a ver por las apariencias que el mundo pudo haber aceptado, sino que realmente el juez va a contrastar la vida espiritual de las personas. Y el Señor va a manifestar y va a decir, nunca los ha conocido, nunca os conocí. Y conocer tiene que ver tanto con un aspecto, no tiene que ver tanto con un aspecto intelectual, sino con una relación íntima con Él. Cuando tú quieres entender o si quieres entender el significado de una palabra, pues tienes que remontarte cuando por primera vez aparece en la Biblia. Conocer aparece recién en el capítulo 5 del Génesis, cuando dice, Adán conoció a Eva y concibió un hijo que le llamó Set.
Conocer entonces implica una relación íntima y esa relación íntima tiene que fructificar. Tiene que dar fruto esa relación íntima. Ese es el verdadero conocimiento. Una relación íntima con Dios que debe dar fruto de arrepentimiento en tu vida. Estos hombres pues afirmaban conocer al Señor y lo llamaban Señor, Señor. Sin embargo, Jesús nunca los conoció. Son gente que estaban cerca del Señor, pero nunca estuvieron en el Señor. ¿En qué grupo estamos? ¿En los cercanos al Señor o los que vivimos en el Señor? Ellos nunca experimentaron una relación íntima de comunión con Jesús en la que se recibe pues la vida eterna. Nunca. Solamente eran declaraciones de boca. La actitud de su corazón siempre estuvo alejada de Dios. Mira, el sello de la seguridad y la firmeza de la salvación se establece pues en el conocimiento mutuo que el creyente tiene con el Señor y que el Señor tiene de él. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso 19. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, ambas cosas, conocimiento de Dios y separación de iniquidad, estarán ausentes en la vida de aquellos que acudirán al Señor en el día del juicio, cuando ya no es posible rectificar. Y entonces el Señor dirá, nunca os conocí. Nunca se había producido entre ellos una relación espiritual. Usaban su nombre, pero vivían sin Él. ¿Cómo estamos viviendo? Usamos el nombre de Dios, pero vivimos sin Él. Apartaos de mí, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es que el fundamento de la salvación consiste, por un lado, en el conocimiento que Dios tiene con la persona que salva, y por otro lado, la separación que tiene esta persona salva de la iniquidad. Son dos cosas que deben funcionar en armonía. Por un lado, pues está el conocimiento que Dios tiene de mí, y por otro lado, la separación mía de la iniquidad. Y a veces me pregunto, ¿Dios realmente me conocerá? Yo creo que sí, porque la Escritura nos dice que todos nos conocen, ¿no? Pero, por otro lado, tengo que separarme totalmente de lo que es la iniquidad. Son dos cosas que tienen que funcionar. ¿O cuál es el conocimiento que tiene Dios de mí? ¿Cuál es el conocimiento que Dios tiene de ti? Observemos una cosa, que sin la vinculación espiritual con Dios, mi querido hermano, no hay nuevo nacimiento. Por tanto, la condición pecaminosa del no regenerado persiste. Si tú no tienes una relación genuina, una comunión genuina con Dios, de repente estamos viviendo autoengañados, porque aún no hemos sido regenerados en el poder del Espíritu Santo. Solo son obreros de justicia quienes viven la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo da testimonio de su relación personal cuando dice, para mí el vivir es Cristo. Y también cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Las personas de buen obrar son aquellas que viviendo para Cristo andan pues en las buenas obras que Dios dispuso de antemano para ellos. Cualquier otra actividad hecha en el poder del hombre y sobre todo cuando está revestido pues de hipocresía que oculta la verdadera situación no es aceptable
para Dios. Siguen siendo, pues, mi querido hermano, obras de iniquidad porque son impulsadas por la naturaleza caída y no regenerada. Quien no es movido, pues, por el Espíritu de Dios es movido por la iniquidad de la carne. Puedes hacer muchas actividades, pero si tú auténticamente no has sido, pues, regenerado, pues simplemente todas las acciones que se están realizando serán movidas por la iniquidad de la carne. Y estos hacedores de maldad nunca dejaron de hacer, pues, la iniquidad porque nunca dejaron de ser inicuos. Es la iniquidad quien mueve las obras y orienta, pues, la vida de quienes no conocen al Señor. No importa el tipo de acción que ejecuten. Muchos podrán ver, pero dirán que las buenas obras que hacen. Las obras pueden revestir, pues, un aspecto de honestidad, mi querido hermano, pero son movidos por la iniquidad propia del que no ha sido regenerado. Una simple declaración o profesión de fe no te aparta de la iniquidad. Por tanto, entonces, no eres salvo. Es sorprendente, pues, que los hombres llaman como grandes milagros, aquel que hizo grandes milagros. Pero mira, yo hice grandes milagros, Señor, Señor, yo hice grandes milagros. Sin embargo, para el Señor, eso es iniquidad. Lo único aceptable a Dios es la justicia resultante de la fe, sin la cual nadie verá ni entrará en el reino de los cielos. En el día del juicio, mi querido hermano, se revelarán cosas inesperadas. Las esperanzas de muchos que fueron considerados de repente grandes cristianos durante sus vidas serán desbaratadas totalmente. La mentira de su religiosidad será hecho pública y se expondrá su vergüenza delante de todo el mundo. Entonces, solo entonces ahí se demostrará que ser salvos es algo más que hacer una profesión o una declaración. Debemos hacer una práctica de nuestro cristianismo, además de una declaración o profesión. Pensemos, mi querido hermano, con frecuencia en ese día, en ese gran día, el día del juicio final. Y entonces, juzguémonos a nosotros mismos con frecuencia. Revisemos nuestras vidas continuamente para que no seamos juzgados y condenados por el Señor en ese gran día. Y sobre todo, mi querido hermano, al margen de cualquier cosa que podamos ser, hagamos nuestro objetivo de ser auténticos, veraces y sinceros cristianos. Reflexionemos sobre todo lo que hemos conversado. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No entrarán los religiosos. No entrarán aquellos que de repente tienen sus Biblias, aquellos que vienen, que se sientan y están alabando, glorificando, utilizan el lenguaje de los hijos de Dios. Van a los sitios donde van los hijos de Dios. Se abstienen de las cosas que se abstienen los hijos de Dios. Pero si no hay un corazón arrepentido, si no hay un corazón rendido al Señor, donde no solamente sea cercano a Él, sino que vivas en Él. Ellos son los que verdaderamente entrarán al reino de los cielos. Los que no viven así serán desechados.
Dejémonos de religiosidades y vivamos un auténtico y verdadero cristianismo en el poder del Espíritu Santo. Entendamos la profundidad de ello. No seamos religiosos. En mi experiencia como pastor en la iglesia, en muchos casos he tenido la oportunidad de conversar con diversas personas. Y cuando he conversado con ellos, les preguntaba muchas veces, ¿cuántos años tienes en el Señor? Y hubo unos 3 o 4 casos que realmente tocó hasta los huesos, hasta mis huesos, cuando ellos me decían, realmente tengo un caso creo 18, en otro 22, en otro 27 años creo en el Señor. Y estos manifestaron lo siguiente, tengo tantos años en el Señor, pero recién he entendido lo que es el auténtico cristianismo. Creo que recién este año he nacido de nuevo. Esas palabras tocaron mi corazón. Y yo decía, ¿cuántos tal vez podamos vivir engañados? Revisemos nuestras vidas, revisemos nuestras actitudes y realmente seamos auténticos convertidos. Pidamos, confiemos plenamente en la obra de Cristo Jesús. Creamos en lo más profundo de nuestro corazón y vivamos en Él y sirvámosles a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a reflexionar, nos invitas a ver nuestras actitudes, nos invitas a ver nuestras vidas. Señor, lo único que anhelamos es que podamos vivir un auténtico cristianismo. Que nuestra declaración de fe pues guarde armonía con nuestras vidas. Que vivamos una vida en obediencia. Que dejemos la iniquidad. Que nuestros ojos, Señor, no se desvíen o que no vivamos engañados o que las manifestaciones externas impacten nuestras vidas, sino que realmente, Señor, pues nos des el discernimiento y también, pues, el coraje, la valentía de vivir un auténtico cristianismo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, reflexionemos mucho sobre lo que hemos aprendido en esta mañana. Pues bien, en esta semana hemos repartido los víveres y las donaciones que nos hicieron llegar a las ollas comunes. Pero, gracias a Dios, siempre nosotros pues le pedimos su dirección. ¿Dónde podemos hacer? Y realmente hemos ido a un lugar en donde es una asociación que reúne a personas discapacitadas, padres que se han unido y que tienen hijos discapacitados o algún familiar discapacitado. Hemos llegado ahí con una ayuda. Mire el video que vamos a pasarlo y realmente póngase a pensar qué instrumento de Dios ha sido usted para la vida de esas personas. Realmente para sentir lo que uno ha vivido ahí, pues tendrías que estar presente. No se trata solo de mirar las fotos, pero
realmente tocó mi corazón. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por ser instrumentos de Dios para poder alcanzar a aquellos que realmente nos necesitan. Personas que teniendo un discapacitado en casa perdieron sus trabajos, que eran la fuente de ingreso del hogar y están desesperados buscando cómo generar los recursos para atenderlos. No tener los recursos para pagar a alguien para que pueda dedicarse a tiempo completo para atender a estas personas, nos invitan a reflexionar que hay tanta ayuda y que podemos hacer, podemos en alguna medida, pues ayudar a todas estas familias. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Gracias a todos, hermanos, por habernos mandado provisión de pan nuestro. Olla como Cristo Sembrador. Nadie se agradece. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Hola, buenos días, ¿cómo están? Este domingo 21 tenemos nuestra reunión, todas las mujeres, a las 6 en punto, como siempre. Que hay muchas mujeres que añoran el pasado y cuando los recuerdos vienen a su mente, automáticamente se trasladan a ese recuerdo del pasado y como que sienten un poco de nostalgia. Pero, ¿qué tan bueno será mirar hacia atrás? ¿Lo vemos este domingo, chicas? Las espero.